Viernes 9 de abril de la octava de Pascua. Jesús nos invita a lanzar las redes y se hace el encontradizo. El Evangelio de este día nos presenta a Cristo como el amigo y maestro que siempre está con nosotros, sobre todo en los momentos difíciles, como en esta ocasión nos presenta el Evangelio que, luego de trabajar toda la noche, los discípulos no habían pescado nada, pero con la presencia de Jesús lograron rescatar muchos peces. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de reconciliación humana, concédenos manifestar las obras que celebramos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, de los versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se unieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de los beneficios hechos a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 117, respondemos todos: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Digan la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. ¿Todos? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. ¿Todos? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aclamación antes del Evangelio. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, de los versículos 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago del Tiberíades.
se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Entonces Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Dentro de la octava de Pascua, el Evangelio nos presenta hoy uno de los encuentros del resucitado con sus discípulos. Se trata de la pesca milagrosa, la tercera aparición de Jesús a Pedro y a los discípulos reunidos en el lago de Tiberíades. Una clave para rescatar la enseñanza del Evangelio de este día consiste en fijar la mirada en los discípulos, que eran pescadores. Ellos intentaron pescar toda la noche, pero su pesca fue nula. ¿Cuántas veces en la vida nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces tiramos las redes y no obtenemos nada, nada de verdaderamente importante? Sin embargo, la historia no termina así. En cierto momento, llega Jesús y se involucra en la actividad de los discípulos. Y así como a ellos, Jesús sigue involucrándose en nuestra vida, en nuestra persona. Él siempre está atento a nuestras necesidades. El resultado de aquel encuentro de Jesús con los discípulos fue una grande pesca. Lo que sucedió en aquel episodio podría traducirse como el milagro de la alegría y el alimento, porque es Jesús resucitado quien nos muestra toda su gloria, y no solo eso, sino que nos concede la paz, la alegría, la abundancia. El mensaje del Evangelio de este viernes 9 de abril no puede ser más actual para los cristianos. Solo la presencia de Jesús resucitado puede dar eficacia al trabajo evangelizador. Solo la presencia de Jesús es garantía de paz, alegría y felicidad. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.